están, queridos amigos? Los saluda Mauricio Pérez, escritor, periodista católico y locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que este mes de noviembre está celebrando sus 10 años de transmisiones. Ya son 10 años que estamos al aire y desde hace unas semanas que hemos iniciado este nuevo proyecto en el que nos estamos reuniendo los fines de semana para compartir en vivo una reflexión, un comentario bíblico acerca del Evangelio que se lee el domingo en la Santa Misa. Esto con el propósito de que comprendas mejor las lecturas y de que al comprenderlas llegue a ti más el mensaje de Dios, aprendas a exprimirle hasta la última gota este mensaje tan rico que encierra la Sagrada Escritura que leemos cada domingo en la Santa Misa, y así tu participación en la Santa Misa sea más plena. Si estás escuchando esta emisión, si estás viéndonos en vivo, esta reflexión sin duda que te ayudará para que mañana domingo, cuando vayas a la Santa Misa a leer el Evangelio, tengas una visión más clara de la escena, del momento, del contexto en el que Jesús da este mensaje que en un momento vamos a revisar. Si estás viendo esta grabación ya después de haber ido a la Santa Misa, seguramente que esto te ayudará a comprender mejor el Evangelio que habrás leído y te ayudará a recapitularlo y sobre todo te ayudará a que las palabras de Jesús hagan eco en tu corazón. Y así te invito a que iniciemos este ejercicio de reflexión bíblica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera para comenzar a hacer dos aclaraciones. La primera de las aclaraciones es que lo que estoy haciendo no es un sermón. Esto no es un sermón. Hay personas que me han escrito y me han dicho que les están gustando mucho los sermones que estoy dando a través de internet, a través de Facebook. Bueno, no son sermones por la razón de que, en primer lugar, y esa es la segunda aclaración, en primer lugar no soy sacerdote, en segundo lugar no estoy hablando en la Santa Misa, así que esto no es un sermón, no es una homilía. Lo que sí es un comentario bíblico y una reflexión. Es lo que es y la comparto contigo con mucho gusto. Bueno, pues este domingo el Evangelio, que está tomado del Evangelio según San Lucas, presenta lo siguiente. Dice así: como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y también el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Bueno, pues es un mensaje fuerte con el que termina Jesús el año litúrgico. ¡Qué sorpresa! Porque ya está terminando nuestro año litúrgico. El próximo domingo concluirá el año litúrgico y al mismo tiempo esta vez concluirá el gran jubileo, el jubileo extraordinario de la misericordia, cuando celebremos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Ese es el fin del año litúrgico. Y posteriormente, una vez que entremos al Adviento, iniciaremos el ciclo A, en el cual nos enfocaremos en el Evangelio según San Mateo. Hoy estamos llegando al final del Evangelio según San Lucas. Vale la pena ubicar este texto en su contexto para poder comprender
de dónde vienen estas palabras de Jesús, para comprender a quién se las está diciendo y cuál es la fuerza del mensaje que viene detrás de estas palabras que de por sí suenan bastante fuertes. Mira, esto ya corresponde a la última parte del Evangelio según San Lucas, antes de iniciar en el drama de la pasión, muerte y resurrección. El Evangelio según San Lucas está desarrollado como un viaje desde Galilea hasta Jerusalén, de hecho como una ascensión. Jesús inicia su ministerio en Galilea y de ahí hace un viaje en el que va ascendiendo hasta que llega al monte donde se encuentra Jerusalén. Entra a Jerusalén ahí y lo primero que hace, bueno, después de que entra triunfalmente y la gente lo proclama su rey, lo que hace Jesús después es entrar al templo de Jerusalén, limpiarlo de todos los que lo habían profanado y tomar posesión de él. Jesús, antes de llegar a Jerusalén en el Evangelio según San Lucas, hablaba en las plazas, hablaba en el campo, hablaba en las sinagogas, hablaba en la casa de personas que lo invitaban a comer. Es muy marcado, podríamos decir que el Evangelio según San Lucas es un evangelio de viajes y de comidas, de viajes y de banquetes, porque mucho de la enseñanza de Jesús se desarrolla a través de diferentes banquetes. Es ahí donde Jesús enseñaba, pero cuando llega a Jerusalén y lo limpia el templo, toma posesión de él. Ya esa es su casa, es la casa de su Padre. Y a partir de ahí, hasta que se inicie el drama de su pasión, muerte y resurrección, Jesús no saldrá del templo. Es ahí donde enseñará, en la misma casa de su Padre, ya no en ningún otro lugar, sino en el lugar más sagrado que existía para el pueblo de Dios, que era este templo de Jerusalén. Después de esto, después de este capítulo, después de esta gran sección del Evangelio de Lucas, en el que Jesús da sus últimas enseñanzas dentro del templo de Jerusalén, pasaremos ya a lo que será la última cena, la celebración de la Pascua, los juicios, en fin, todo lo demás que desembocarán finalmente en su resurrección y luego en su ascensión, y luego continuará la historia en los Hechos de los Apóstoles. Pero estamos precisamente llegando a la lectura de esta parte final del Evangelio, porque estamos llegando al final del año litúrgico. Y lo que llama la atención aquí, te digo, en primer lugar es la fuerza con la que Jesús está hablando, porque está hablando ya en el templo, en la casa de su Padre. Eso le da a las enseñanzas de Jesús una fuerza impresionante. Y Jesús, fíjate, para que te imagines a Jesús estos últimos días antes de morir, desde que entra a Jerusalén hasta la noche en la que celebra la última cena, Jesús va todos los días al templo y ahí enseña. Y cada vez viene más gente a escucharlo. Y dice San Lucas, que de hecho así es como termina esta gran sección de su evangelio, que de día enseñaba en el templo y por las noches iba a orar a Getsemaní. De hecho, lo que dice San Lucas no le da nombre, él no le da nombre, él habla del huerto de los olivos. Entonces, cuando ves tú a Jesús que va a orar al huerto de los olivos después de la última cena, era el hábito que él había desarrollado todos estos últimos días de su vida que vivió en Jerusalén. Y para Jesús era muy simbólico ir a orar en la noche, porque ir a orar en la noche a Jerusalén, al huerto de los olivos en Jerusalén, era precisamente esos momentos de drama, esos momentos preparándose para la cúspide de su misión que está ya por entrar a cumplir dentro de pocos días. Es precisamente entrar en diálogo con su Padre y dialogar con él acerca de lo que va a enseñar al día siguiente en el templo. De ahí vienen todas estas reflexiones de Jesús. Todo lo que Jesús dice en estos días en el templo, que ya habíamos empezado a ver en los domingos anteriores, eso es algo que Jesús dialoga con su Padre en el huerto de los olivos todas las noches para después venir a hablar. Entonces, esto que estamos leyendo en este mensaje es algo que Jesús reflexionó junto con su Padre en sus ratos de oración por la noche allá en el huerto de los olivos. Y este lugar, que es el templo de Jerusalén, era un lugar majestuoso. Había habido un templo antes que había construido el rey Salomón, el tercero de los reyes de Israel, el rey más sabio y el rey con más grandes riquezas. Él había construido el primero de los templos, que después fue destruido por los babilonios. El rey Nabucodonosor de Babilonia se encargó de destruirlo y se quedaron sin templo. Después Herodes el Grande, el mismo Herodes que habló con los magos que vinieron de Oriente en el Evangelio según San Mateo, ese mismo
sí fue según Mateo, ya me confundí, no me acuerdo en este momento si fue según San Mateo o si fue según San Lucas, pero como quiera que sea, ese mismo Herodes que habló con los magos que vinieron de Oriente, ese mismo Herodes que mandó matar a todos los niños, bueno, pues entonces sí fue según San Mateo, se fue según San Mateo, porque después el ángel en sueños le avisará a Mateo, a José, que tiene que huir con su familia porque Herodes está intentando matar al niño. Entonces fue en el Evangelio según San Mateo. Eh, Ese mismo Herodes construyó otro templo, y fue un templo que le tomó construir 30 años, y era un templo majestuoso. Y lo que sucede aquí es que la gente que se congrega en torno a Jesús a escuchar sus enseñanzas, Jesús se da cuenta que la gente estaba contemplando la belleza del templo, veía sus grandes piedras hermosas con las que estaba construido, veía las ofrendas que traía la gente, que eran muy vistosas, que lo adornaban de alguna manera, y al darse cuenta que están ellos embobados, por así decirlo, con la belleza, con la majestuosidad del templo de Jerusalén, Jesús entonces les da un mensaje apocalíptico y les dice que ese templo será destruido. Y ellos están admirados de las piedras, porque eran unas piedras inmensas, pulidas, preciosas. Y Jesús les dice: esas piedras que ustedes están contemplando, no quedará piedra sobre piedra. En el Evangelio según San Mateo, que él fue el primero en reportar, no, Marcos reporta esto primero. Este diálogo sobre lo que va a sucederle a Jerusalén después, esta destrucción de Jerusalén que Jesús está anticipando, en el Evangelio según San Marcos, se la cuenta nada más a un grupo reducido de discípulos. Después Mateo le copia a Marcos y también presenta esto como un mensaje a un grupo reducido de discípulos, simplemente porque copia el texto de Marcos. Lucas, por su parte, cuando hace sus investigaciones acerca de la vida de Jesús muchos años después, también copia esta parte del Evangelio según San Marcos, pero lo que hace Lucas es que en vez de que Jesús le diga acerca de la destrucción de Jerusalén a un grupo reducido de personas, en el caso del Evangelio según San Lucas, Jesús le está diciendo este mensaje a mucha gente, a toda la gente que precisamente se congregaba en torno a él en el templo para escuchar sus enseñanzas, y a todos ellos les advierte en el Evangelio según San Lucas sobre esa destrucción que va a venir. Y fíjate que la destrucción que advierte Jesús, que mira lo que dice, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y va a ser un momento realmente tan dramático para el pueblo de Israel, porque sabes que lo que va a pasar, a lo que se refiere Jesús, es a un acontecimiento que sucederá en el año 70, cuando el Imperio Romano devaste la ciudad de Jerusalén por completo y destruye el templo, lo haga pedazos, lo incendie. Esto sucedió en el año 70. Y fíjate lo que dice Jesús en el Evangelio. Dice, por ejemplo, habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Claramente Jesús está usando aquí un estilo apocalíptico para dar su mensaje. Dice, pero antes de esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, serán encarcelados, los llevarán a los reyes y a los gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Jesús está hablando de una gran persecución que va a sufrir, que van a sufrir sus discípulos. Va a sufrir, de hecho, todo Jerusalén, pero dentro de Jerusalén va a haber muchos de los discípulos de Jesús que ya para ese tiempo serán llamados cristianos. Y a lo que se refiere es esa gran persecución por parte del Imperio Romano, sobre todo de parte de Nerón, porque Nerón fue uno de los peores perseguidores del imperio, de los cristianos, y justamente Nerón va a someter a los cristianos a una serie de martirios. Por cierto, si quieres saber más sobre esto, te invito a que leas el libro que escribí, que fue publicado recientemente, 666, el criptograma apocalíptico. En este libro, en el que hago un ejercicio bíblico para interpretar la perícopa del libro del Apocalipsis, que habla de la bestia cuyo número misterioso es 666, ahí explico con más detalle lo que te estoy contando en este momento, que es muy importante para entender el libro del Apocalipsis y también para entender este Apocalipsis de Jesús en el Evangelio según San Lucas.
Jesús se refiere a esa gran persecución encabezada por Nerón, en la que muchos cristianos van a ser precisamente encarcelados por ser cristianos y resistirse a adorar al Imperio Romano, porque el Imperio Romano se consideraba, o los romanos consideraban el Imperio Romano un dios de por sí. Ellos hablaban de la diosa Roma y consideraban al César como si fuera también un dios. En este caso, Nerón, que era el César, Nerón, que era el emperador, los romanos lo adoraban como si fuera un dios, y los cristianos, por supuesto, se rehusaban a adorar tanto al emperador como al imperio romano, y por esa razón fueron perseguidos por los romanos, en especial por Nerón. Y a este sufrimiento al que se refiere Jesús es precisamente el que va a sobrevenir cuando Nerón con toda su fuerza persiga al imperio, persiga a los cristianos, y posteriormente va a morir Nerón, muere en el año 68, y el que lo sucede es Vespasiano. Y Vespasiano, que es el siguiente emperador, envía a su hijo Tito a que tome posesión de Jerusalén 2 años después de la muerte de Nerón, es decir, en el año 70. Y llega Vespasiano. Hay un libro muy interesante sobre el historiógrafo más famoso de la época de los primeros cristianos, que se llama Flavio Josefo. Él escribió un libro que se llama Las Guerras Judías, y ahí él cuenta cómo llega el ejército de Tito a Jerusalén, y lo que hacen es que infiltran a muchos soldados romanos, los disfrazan como si fueran peregrinos, porque ellos llegan a Jerusalén justo el día de la Pascua, el 14 de Nisan, el día de la primera luna llena de primavera. Y entonces está el templo de Jerusalén lleno de peregrinos, y entre todos esos peregrinos van muchos soldados romanos disfrazados de peregrinos, y una vez que están dentro del templo de Jerusalén, entonces comienzan a incendiarlo. Y a partir de este momento el templo de Jerusalén deja de convertirse en un templo de culto a Dios y se convierte más bien en un lugar de resistencia al imperio romano, que está atacando por completo a la ciudad de Jerusalén, y que finalmente la va a dejar destruida. Y no solo va a dejar destruida la ciudad santa, sino que además va a destruir el templo de Jerusalén, y solamente va a quedar un muro que a la fecha persiste, que es el famoso muro de las lamentaciones, en el que siguen todavía los judíos rezando, porque es el último vestigio que queda de ese templo tan majestuoso. Y bueno, llama mucho la atención que Jesús hable de la destrucción de este templo, que contemplaba con tanto éxtasis la gente que se rodeaba, que se congregaba a su derredor, porque Jesús advierte de todo esto, pero él lo debió advertir con mucho dolor, porque Jesús amaba el templo de Jerusalén. Jesús lo amaba, por eso se quedó, por eso tomó posesión de él, y por eso es que ahí enseñó los últimos días de su vida. Jesús amaba tanto el templo de Jerusalén que cuando lo limpia y lo cuestionan de por qué, Jesús lo que dice es que el celo por tu casa me devora, el celo de la casa de mi Padre me devora. Así amaba Jesús el templo de Jerusalén, y cuánto le debió doler saber que un día ese templo de Jerusalén que tanto amaba no quedaría piedra sobre piedra. Y no solamente le duele a Jesús eso, también le duele a Jesús todo el sufrimiento que van a padecer los cristianos. Y claro, también muchos que no son cristianos, muchos que se quedarán siendo judíos, van a sufrir de una manera catastrófica. Se cuenta, por ejemplo, un episodio, porque aparte, dentro de todo lo que hicieron los romanos para acabar con Jerusalén, saquearon todo. Entraban a las casas, se robaban la comida, se robaban los animales, los rebaños. Entonces, en el templo de Jerusalén, antes de que terminaran de despedazarlo por completo, ya no se podían ofrecer holocaustos todos los días, porque ya no había carne para ofrecerlo, porque ya no había animales, porque ya los romanos se lo habían robado todo. Era un pasaje muy dramático, muy, muy dramático, que se nos cuenta en la historia, en que en una ocasión uno de los soldados romanos tiene hambre, no encuentra qué comer, y de pronto percibe el aroma de una carne que se está asando, y llega a la casa donde se está asando la carne, irrumpe en ella precisamente para quitarle la comida a la familia que estaba comiendo la carne, y se encuentra con la terrible sorpresa de que la carne que está asándose, en efecto, para ser consumida, la está asando una madre que está asando a su hijo pequeñito que los romanos habían matado, y como ella también se estaba muriendo de hambre, en medio de la desesperación, en medio del hambre, estaba asando a su hijo para comerlo, porque de otra manera ella moriría de hambre. Una situación verdaderamente espeluznante la que se vivió allá en el año 70,
después de Cristo en Jerusalén, cuando los romanos acabaron con la ciudad santa y cuando acabaron con el templo. De hecho, se dice en el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús habla de esto, él dice que nunca, nunca en la historia del pueblo de Dios habría más angustia que lo que se llegó a vivir ahí. Qué palabras tan fuertes, qué palabras tan fuertes. Sin embargo, lo que llama la atención para nosotros como cristianos es que esta advertencia que hace Jesús, aunque claro que le afectaba a las personas a las que Jesús estaba hablando en ese tiempo, a nosotros también de alguna manera Jesús nos habla en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros también enfrentamos esos momentos de persecución y porque nosotros también de pronto nos sentimos asediados por muchas fuerzas, asediados por fuerzas cercanas a nosotros y también asediados por fuerzas externas a nosotros, pero que de alguna manera inciden en nuestra vida. Por ejemplo, aquí lo que les dice Jesús: serán entregados a la sinagoga y serán entregados a los gobernantes, ¿verdad? Dice, serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos. Y todo esto dice Jesús que es para que den testimonio, porque hay que recordar que en medio de esa gran persecución también hubo grandes mártires que dieron testimonio contundente de su fe. Y por eso dice Jesús que todo esto sucederá para que puedan dar testimonio de mí, dice. Y les dice también, tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Y finalmente fue lo que sucedió. Acabaron con Jerusalén en el año 70. Antes Nerón había perseguido fuertemente a los cristianos. Y de todas maneras prevaleció el cristianismo, y de todas maneras prevaleció la iglesia, y de todas maneras prevaleció la palabra de Dios, que sigue vigente hasta nuestros tiempos. Ese mensaje de sabiduría que Jesús da a sus discípulos es el Evangelio, y ese Evangelio sigue vivo por encima de cualquier asedio, por encima de cualquier destrucción, por encima de cualquier fuerza política, óyelo bien, por encima de cualquier fuerza política que de pronto quiera someter al pueblo de Dios. Y finalmente, Jesús lo que les dice: serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Esto no necesariamente se refiere a salvar la vida aquí en la tierra, porque 3 oraciones antes Jesús decía: a muchos de ustedes los matarán. Todos ellos serán los mártires, que Jesús ya está advirtiéndoles que habrá esa gran cantidad de mártires. Pero cuando Jesús dice que debido a su constancia ¿en qué? En la fe, a su constancia en ser buenos discípulos de Jesús, ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza, es decir, ni siquiera se van a despeinar, ni siquiera se van a despeinar. Gracias a la constancia salvarán sus vidas, y se refiere Jesús aquí a la vida eterna. Gracias a esa constancia, no importa las tribulaciones, no importa los asedios, no importa las destrucciones, no importa los terremotos, no importa los incendios, no importa las guerras, no importa la destrucción, no importa nada de eso. Los que sean constantes en la fe, ellos ni siquiera se despeinarán, y así es que tendrán la vida eterna. Hoy para nosotros ese es un mensaje muy alentador de Jesús. Ve cómo Jesús habla de esta destrucción, pero no termina la historia ahí. Es Dios el que tiene la última palabra, y la última palabra de Dios siempre es una palabra de amor y de bendición. Y así Jesús hace esta advertencia tan fuerte, pero termina con una palabra de amor y de bendición. Ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza, gracias a la constancia salvarán sus vidas. Nosotros hoy en nuestros tiempos puede ser que también nos sintamos asediados, puede ser que también nos sintamos perseguidos, puede ser que también nos sintamos en riesgo, y puede ser que nos sintamos así por miembros incluso de nuestra propia familia, que por ser nosotros fieles a nuestro Señor Jesucristo se ponen en nuestra contra y nos critican y se burlan de nosotros y nos ofenden y nos insultan y nos vituperan, y de fin de cuentas hasta nos abandonan porque nosotros permanecemos fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y eso vaya que sucede, y vaya que duele y mucho, pero necesitamos entender que tenemos que ser constantes en esa fe que tenemos a aquel a quien amamos
por sobre todas las cosas, que es Dios. Él está por encima de cualquiera, por encima de nuestros familiares, por encima de nuestros amigos. Él está por encima de todo en nuestro corazón, y aquel que sepa ser constante en ese amor a Dios, ni siquiera se despeinará y así gozará de la vida eterna. Y esa es una palabra de gran bendición, de gran aliento, porque es la máxima bendición. Saber que no importa qué, nosotros un día vamos a gozar de la vida eterna en su presencia por toda la eternidad. Qué maravilla que así suceda. Justamente en estos tiempos en los que parece que la incertidumbre se cierne sobre muchas personas, sobre muchos países, incluso debido a la situación política que se vive en los Estados Unidos, situación que a muchos les causa desconcierto y que también a muchos les causa miedo y que a muchos les causa angustia y que a muchos les causa pesar y que a muchos les causa insomnio y que a muchos incluso los ha hecho llorar. Bueno, a todos ellos Jesús nos dice lo mismo. Si somos constantes, ni siquiera un cabello de la cabeza se nos caerá. Gracias a nuestra constancia salvaremos nuestras vidas. ¿Qué atraviesas tú hoy en tu vida? ¿Por quién te sientes perseguido? ¿Por quién te sientes asediado? ¿Por quién te sientes acosado? ¿Por quién te sientes sometido? ¿Por quién te sientes despreciado? ¿Por quién te sientes atacado? ¿Cómo duele cuando eso sucede? Pero nuevamente, en quien tenemos que poner la mirada siempre es en Jesús. Y nunca, nunca, nunca podemos darle la espalda a Jesús en aras de mantener nuestra relación con alguien más, sea quien sea, sea quien sea. Él sabrá, te lo aseguro, Él sabrá hacerse cargo de aquella persona que te ataca, que te agrede, que te ofende, aunque sea de tu familia y aunque a ti te duela, Él sabrá en su infinita misericordia hacerse cargo de ella. Así que no te preocupes, pero sé constante en tu amor a Dios. Ese es el mensaje más fuerte y es el mensaje con el que terminamos este año litúrgico para poder así celebrar a Cristo Rey del Universo el próximo domingo, y es también el mensaje con el que terminamos este año de la misericordia. Este domingo se clausuran las puertas santas en todas las catedrales, basílicas y sitios especiales donde los obispos han dispuesto que se abra una puerta santa, y a partir de ahí queda solamente una semana, y el siguiente domingo, 20 de noviembre, el Papa Francisco clausurará la última puerta santa, que es la que se encuentra en la Basílica de San Pedro, y al clausurarla, al mismo tiempo clausurará este año, este jubileo de la misericordia. Así que con esa mirada en la misericordia de Dios, demos gracias por su palabra de aliento, demos gracias también por su advertencia, porque necesitamos estar alertas, pero demos gracias porque por encima de cualquier mal que incida sobre nuestras vidas, la última palabra la tiene siempre Dios, y su última palabra es una palabra de amor y de bendición. Oye, qué maravilla, imagínate, pásete lo que te pase, Jesús te promete que ni siquiera te despeinarás y así entrarás a gozar de la vida eterna. Gracias a los amigos que se han conectado a esta transmisión en vivo de diferentes partes de San José, California, de donde más dicen aquí que se están conectando también de México, se conectan de Lindenhurst, no sé en qué parte será Lindenhurst, suena medio alemán, pero no sé si hay alguna ciudad en Estados Unidos que así se llame, Santa Fe, Nuevo México, en fin, de muchísimos lugares. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por sus mensajes, queridos amigos. Les agradezco mucho que estén tomándose este tiempo para compartir esta reflexión que creo yo que es muy importante. Y los invito a que visiten nuestro sitio semillasparalavida.org. Ahí pueden escuchar diario el programa de radio Semillas para la Vida, que como comentaba al principio, estamos celebrando ya nuestro 10º año de transmisiones. En el mismo sitio pueden encontrar una buena cantidad de audios, pueden encontrar también videos, entrevistas que he dado en televisión, algunos cursos, y también tienen acceso a una buena cantidad de álbumes y de videos de conferencias que he impartido, que todo esto les será sin duda de mucho provecho para su vida de fe. Pues, ¿qué les parece, queridos amigos,
si terminamos esta emisión pensando en todo esto y pensando en la necesidad que tenemos de que Jesús venga a nuestra vida y de que Jesús se quede con nosotros habitando en nuestro interior, pidámosle a Jesús que venga a nosotros, que llegue su día, ese día en el que Él triunfará, en nuestros corazones, en el que Él triunfará como Rey de todo el universo. Ese domingo pues será el próximo, ¿verdad? Entonces te invito a que con esta actitud cierres tus ojos un momento, pongas tu mano en el corazón y hagas eco a estas palabras. Que llegue tu día, Señor, porque contigo, Señor, seremos más felices. Porque sin ti, Señor, nos falta lo más importante. Porque a tu lado lo que vemos es nada muy poco. Que llegue tu día, Señor, porque nuestros problemas son muchos, porque a veces caemos en la desesperanza, porque no siempre vemos claro. Que llegue tu día, Señor, y que nos preparemos ya desde ahora y que no olvidemos que somos peregrinos en la tierra y que levantemos nuestros ojos para querer verte. Que llegue tu día, Señor, y mientras tanto seamos tus fieles amigos y sigamos tus caminos y escuchemos tus palabras y celebremos lo que tú nos dejaste. Amén. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Los invito a que si no han cruzado la Puerta Santa, la crucen antes de que la cierren sus obispos mañana, y seguramente la cerrarán alrededor del mediodía, así que corran en la mañana y crucen la Puerta Santa si es que todavía no lo han hecho. Sean parte de la vida de la iglesia, no se queden simplemente como espectadores. Gracias por el favor de su atención y con el favor de Dios aquí nos vemos la próxima semana. Apasionate por nuestra fe.